¿Qué tal? Muy buenos días. Andrés Ortiz les saluda y les estaré llevando la presente edición de Costa Rica Noticias de hoy, lunes 5 de julio. De inmediato vemos nuestros titulares. El inicio de la semana estará pasado por agua. En el Instituto Meteorológico Nacional pronostican condiciones bastante lluviosas, principalmente en las tardes en el Pacífico y Valle Central. La isla del Coco vuelve a sorprender por su belleza. Un grupo de científicos detectaron a un tiburón tigre neonato. Por esa razón creen que esta especie no solo utiliza esta zona de paso y alimentación, sino que también lo hacen para reproducirse. La Copa América y la Eurocopa ya están en la recta final. Las semifinales están definidas y se jugarán este lunes, martes y miércoles. El tabaco, la marihuana y los medicamentos psicotrópicos son las principales sustancias psicoactivas que consumen los privados de libertad. Eso se detectó en el estudio del ICD que se llama Perfil de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Penitenciaria Masculina Mayor de Edad de Costa Rica. En Japón prosigue este domingo la búsqueda de los 20 desaparecidos en el alud de lodo el sábado en la localidad turística de Atami, 100 kilómetros al suroeste de Tokio. El inicio de la semana estará pasado por agua. El Instituto Meteorológico Nacional pronostica condiciones bastante lluviosas, principalmente en las tardes en el Pacífico y en el Valle Central. Para la mitad de la semana podrían disminuir estas condiciones. La cercanía de la zona de convergencia intertropical sobre el país, además sumado a las cálidas temperaturas durante la mañana, fue la causa que generó lluvias durante las tardes, principalmente en el Pacífico, este fin de semana. Estas condiciones se mantendrán durante el inicio de esta semana. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, se prevé que durante las tardes se presenten lluvias en el Pacífico y de forma aislada en el Valle Central. Tome en cuenta cargar durante esta semana la sombrilla o el paraguas. Durante este inicio de semana se mantienen condiciones atmosféricas húmedas e inestables, lo cual estará favoreciendo condiciones idóneas para la presencia de nubosidad y precipitaciones. Las mismas estarán presentes particularmente hacia las horas de la tarde y se pueden extender durante la primera parte del periodo nocturno con mayor acentuación hacia regiones del Pacífico y de forma aislada en el Valle Central, montañas de la zona norte y también del Caribe. Se estima que en la segunda parte de la semana haya una disminución importante en la humedad contenida en el ambiente, por tanto, esos episodios de precipitaciones que se manifiestan durante las tardes serán mucho más esporádicos. Debido a las condiciones lluviosas del fin de semana por las condiciones típicas de la época, además por el paso de la onda tropical número 12 durante el sábado y los efectos indirectos del huracán Elsa, la Comisión Nacional de Emergencias emitió varias alertas para mantener al país monitoreado. Ante ello, la Comisión Nacional de Emergencias ha emitido una alerta verde que cubre toda la vertiente del Pacífico, Pacífico Norte, Pacífico Central y Sur, así como el Valle Central y la zona norte de nuestro país. Hacemos un llamado a la población, sobre todo a aquellas personas que habitan en zonas de alto riesgo, estar pendientes y atentos del comportamiento del clima, y las personas que transitan por nuestras carreteras, sobre todo aquellas en zonas montañosas, estar muy atentos de posibles deslizamientos u otros efectos. Aunque en el Instituto Meteorológico Nacional señalan que para la segunda parte de la semana las condiciones de lluvia podrían disminuir, también le dan seguimiento a una onda tropical que podría ingresar al territorio nacional la semana entrante. Respecto a ondas tropicales, la que se le está dando el seguimiento es una que se encuentra todavía en el Océano Atlántico, por lo cual no ha ingresado al Mar Caribe y se estima que sea hasta la segunda parte de la semana cuando ya esté muy cerca de la región. Tome en cuenta que el país se encuentra en la época lluviosa, por lo que estas condiciones son típicas de estos meses. Las playas de Puerto Viejo, Cahuita y Manzanillo de Limón son desde ahora más seguras. 15 personas, la mayoría vecinos de la zona, se graduaron como salvavidas. Esta era una de las sesiones de capacitación que llevaron 10 vecinos de Puerto Viejo y Cahuita, un miembro de la Cruz Roja de Bribri y 4 oficiales de la Policía de Fronteras de Zigzaola, durante 2 semanas para convertirse en los nuevos salvavidas que brindarán mayor seguridad a las playas de Puerto Viejo, Cahuita y Manzanillo en el Caribe sur del país. Es muy importante para la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas llevar esa capacitación a diferentes sectores del país de Costa Rica. ¿Por qué? Porque cada persona que nosotros logremos capacitar
es una colaboración más bien que le estamos dando a toda la comunidad y le estamos diciendo vamos a tener salvavidas preparados a nivel de rescate acuático por la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas. Este es el primer grupo de 4 que formarán parte de los nuevos salvavidas capacitados por Guardacostas. Para uno de los vecinos que se graduó es importante porque ya ha tenido que salvar a varias personas y por eso decidió tener mayor conocimiento. Que me motivó a tomar esta capacitación con los guardacostas de Costa Rica es que ya he tenido la oportunidad de salvar varias personas aquí en estas playas y me ha tocado salvar personas también en tierra. Entonces, cuando escuché el curso, me motivó a capacitarme. Marvin Sequeira es Cruz Rojista de Bribri en Talamanca y también fue uno de los que aprovechó este curso para fortalecer sus conocimientos. Ha sido muy importante, he aprendido cosas que van a ser muy provechosas para mí y bueno, darle gracias a Dios porque me permite estar acá aprendiendo un poquito cada día. La idea de Guardacostas es realizar 3 cursos más en diversas comunidades de la provincia de Limón, en cada uno de los cuales podrían participar 16 personas. El Cuerpo de Bomberos atendió durante estos 6 meses del año 526 incendios, principalmente en viviendas. La mayoría se presentaron por problemas eléctricos, niños jugando con fósforos o por trabajos en sistemas eléctricos y de soldadura. Los incendios en estructuras, principalmente en viviendas, se mantienen en el promedio anual según el Cuerpo de Bomberos. A la fecha, Bomberos atendió 526 incendios. El Cuerpo de Bomberos hace el llamado a las personas para mantener en buenas condiciones las instalaciones eléctricas, no realizar trabajos sin el conocimiento y vigilar a los niños para que no jueguen con fósforos o candelas. Principalmente se dan en viviendas, es donde más se dan los incendios. Están asociados generalmente a problemas eléctricos, a que niños tienen alcance de fósforos, a trabajos en soldadura por personal que no tiene los conocimientos, que no se siguen medidas de seguridad, también a trabajos en sistemas eléctricos. Básicamente esas son las causas, las principales causas que afectan y que generan este tipo de incendios. Lamentablemente 2 personas han fallecido en estos incendios, sin embargo señaló el Cuerpo de Bomberos que es una disminución importante de decesos por estas emergencias. En cuanto a los incendios en vehículos, el Cuerpo de Bomberos apagó 323 fuegos que quemaron los automotores. Dado que las condiciones de pandemia, hay una restricción a la circulación de vehículos, pues sí hemos tenido una disminución. Mucho obedece tanto a los accidentes como tal, como también a los trabajos que se hacen en los mismos vehículos, las alteraciones que se hacen. Este año llevamos 326 vehículos que se han quemado. Más o menos estamos en los mismos promedios de años anteriores, que anda alrededor de casi 2 vehículos al día. Para el Cuerpo Bombero, las medidas de restricción han sido un factor importante para que no se presenten más incendios en vehículos. El megaoperativo que realizó la policía este fin de semana permitió la aprehensión de 100 personas por diferentes razones. Además, sacaron de las calles 23 armas punzocortantes y 8 armas de fuego. Este fin de semana el Ministerio de Seguridad Pública con todas sus policías realizaron los megaoperativos 54 y 55. En estas operaciones la policía detuvo a más de 2 personas por hora. En total detuvieron a 109 personas, 9 capturados infraganti, 18 prófugos de la justicia y 35 más por delitos varios como hurtos y asaltos. Además detuvieron a 29 personas en condición migratoria irregular, quienes fueron puestos en manos de Migración y Extranjería. Bueno, nos hemos mantenido desplegando una serie de operaciones en diversos puntos de la capital. Bueno, cabe destacar que el megaoperativo es a nivel nacional, por supuesto, pero estamos muy enfocados hoy en tomar posición de estos puntos que han sido críticos, que han demostrado mayor incidencia en cuanto a delitos contra la vida y contra la propiedad. Por supuesto que también acá el trabajo supervisado con los comisionados, con los comandantes en los sectores ha sido fundamental, ha tenido un rédito importante.
En cuanto a los decomisos, la policía incautó 23 armas punzocortantes o menos letales, 8 armas de fuego y 52 municiones, 495 kilos de aparente cocaína en Playa Cabullal del distrito de Nacascoro en el cantón de Liberia en Guanacaste. En otros sectores del país, 2 kilos 389 gramos de marihuana, 276 dosis, 36 cigarrillos de esta misma droga, 487 piedras de crack, 95 dosis de cocaína y 13.5 gramos de éxtasis. Además decomisaron mercadería variada como ropa, perfumes, medicamentos y licores, 588 pastillas, 14 cremas y 40 jarabes, así como la incautación de 299 botellas de licor, 276 latas de cerveza y 66 litros de alcohol variado. Estamos en Los Guidos, Desamparado, un sector que ha sido algo conflictivo. Nótese que hay una gran presencia policial, una gran cobertura, y pues nos vamos a mantener aquí todo el tiempo que sea necesario. Igualmente vamos a trabajar de forma transitoria con la fuerza de tarea para enfocarnos en otros lugares que también demandan presencia policial. Durante las operaciones realizaron los diferentes controles de las medidas sanitarias, donde reportaron la cancelación de actividades privadas por aglomeraciones de entre 200 y 400 personas en Barra Tortuguero, Limón, Heredia y Alajuela. Desde el martes 29 de junio la Fiscalía se encuentra sin su máxima jerarca. Emilia Nava se jubiló a partir de esa fecha. Es por eso que el pasado lunes en Corte Plena se acordó que la Dirección de Gestión Humana publique lo más pronto el concurso para el puesto de un nuevo o una nueva fiscal general de la República. Entre algunos de los requisitos que exigen para este cargo es ser mayor de 35 años, haber ejercido la abogacía durante 10 años. La Comisión de Nombramientos del Poder Judicial analizará la nómina preseleccionada y lo enviarán a la Dirección de Gestión Humana. Posteriormente, ellos remiten la recomendación a Corte Plena para que los magistrados realicen el nombramiento por un periodo de 4 años. Precisamente sobre este tema del proceso para nombrar a un nuevo o una nueva jerarca de la Fiscalía, el ex juez y abogado penalista Eduardo Acuña nos explicará cómo se realiza el concurso y cuáles deberían ser los perfiles que van a ocupar este puesto. Desde ya vamos a hablar con don Eduardo Acuña y le preguntamos cuál es el funcionamiento que debe aplicar para elegir al nuevo fiscal o la nueva fiscal general de la República. Buenos días, Eduardo. La Corte Plena es el órgano que nombra el jefe o jefa del Ministerio Público, que es el fiscal general de la República. Entonces el procedimiento que está previsto es sacar a concurso, es decir, invitar a todo aquel interesado en participar en la postulación. Se reciben los atestados, se verifica que las personas que se postulan cumplan con las condiciones que la ley exige, y una vez hecho esto, viene un proceso de calificación. Si fueran múltiples ¿cómo se llama? Las postulaciones, un poco para desgranar la mazorca, y entonces deja a las personas con calificaciones más altas. Luego viene un proceso de entrevistas a cargo de la Comisión de Nombramientos, que está integrada por magistrados y magistradas de la Corte Suprema. Y esa Comisión de Nombramientos hace un informe a Corte Plena donde puede postular a uno o varios candidatos o hacer una recomendación de carácter general, y la Corte Plena es la que debe decir por mayoría quién es el próximo fiscal o fiscala general de la República. Don Eduardo, la Corte anunció la semana pasada que ya, o más bien acordaron que Gestión Humana comenzara con este protocolo, ¿verdad? Del concurso, que lo preparara. ¿Qué tanto puede retrasarse esto, entendiendo la situación en la que se encuentra en este momento la Fiscalía, en un caso importante como es el llamado Cochinilla, que tiene 2 fiscales subrogantes, precisamente uno exclusivo para ver temas solo sobre eso? ¿Qué tanto se puede retrasar la Corte y Gestión Humana del Poder Judicial para comenzar con ese concurso? Me parece que no es mucho. Lo que tiene que hacer es hacer el cartel, digamos el anuncio, para informar que existe esa vacante, que quien esté interesado se postule y cuáles son los requisitos mínimos que deben reunir las personas. Esto se publica en el boletín judicial y normalmente en algún medio de comunicación colectiva. Don Eduardo, pueden ser abogados tanto internos que trabajen en la misma institución, en la Fiscalía, y también pueden ser personas, abogados externos al Poder Judicial que pueden participar.
Sí, en eso no hay limitación, lo importante es que sea mayor de 35 años, que acredite experiencia y conocimiento de la materia. Ahora bien, don Eduardo, desde su perspectiva y todo lo que usted ha analizado como abogado también en este momento penalista, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es el perfil que debería para usted llegar a la Fiscalía General en este momento? Una persona con sólidos conocimientos en materia constitucional, procesal penal y penal sustantivo, con una enorme capacidad de objetividad, que es lo que debe guiar la conducta del Ministerio Público, capacidad de integrar equipos de trabajo disciplinarios e interdisciplinarios. El trabajo tiene que ser de equipo, no se trata de una persona que haga todo, porque eso es humanamente imposible, y además que le genere, digamos, un buen ambiente en lo interno del Ministerio Público, que está golpeado por algunas, rencillas que han afectado el funcionamiento durante algún tiempo. Don Eduardo, precisamente eso le iba a consultar, porque algunos abogados señalan que a lo interno de la Fiscalía hay dos bandos, que lo ideal para algunos abogados que consulté sería elegir a alguien de afuera, porque si se elige a alguien a lo interno podría estar de algún bando y seguir con esa rencilla que hay. ¿Es así? ¿La Fiscalía tiene esa situación en este momento? Hay diferentes grupos que han chocado y diferentes visiones que me parece que afectan el principio de unidad y el principio de jerarquía, y sobre todo la capacidad de liderazgo. Ahora, volviendo al tema del nombramiento, ¿qué puede variar de la elección que se hace de doña Emilia Navas, del nombramiento de doña Emilia Navas, cuando Jorge Chavarría deja el cargo en el año 2017, que también él se jubila y se va con algunos cuestionamientos por otro caso, por el caso del cementazo? ¿Qué puede pasar o qué puede variar por parte de los magistrados para este nombramiento, para este análisis que se hace? Creo que no está en la Corte en el momento del cisma que ocurrió hace casi 4 años, donde hubo renuncias de magistrados, renuncia del fiscal general, una enorme presión de la opinión pública para que se nombrara a doña Emilia. Me parece que la Corte tiene la posibilidad de tener una decisión menos forzada, si se quiere. ¿Qué debilidades quedan luego del paso de doña Emilia en la Fiscalía? ¿Qué carencias cree usted que quedan luego del paso de ella? Y también de los casos en los que tanto se mencionaron cuando ella ingresó y que muchos de estos todavía no se han ni siquiera acusado. Creo que hubo un exceso de juicio mediático, de alguna manera generado por la Fiscalía, que no se ha traducido en la formulación de acusaciones adecuadas, oportunas, en casos de gran perfil mediático. Y creo que ahí es donde queda el gran pendiente de la gestión de doña Emilia. ¿Será una Fiscalía con serios problemas que reciba la persona que llegue? Y me refiero a problemas precisamente por esos casos importantes, muy mediáticos, que todavía están en proceso de investigación, muchos ni siquiera se han acusado. No, creo que lo que falta es una línea de liderazgo y un aterrizar los casos en lo que objetivamente quepan. Los casos no se pueden formular o plantear acusaciones por razones mediáticas, porque ya hemos visto que, gracias a Dios, los tribunales de justicia no funcionan por presión mediática. Ahora bien, para explicarle a la gente también, mientras todo esto sucede, el nombramiento, tal vez si nos cuenta y nos explica un poco cómo funciona la Fiscalía con el fiscal subrogante y con todos esos puestos que en este momento son los que ejercen la jerarquía del Ministerio Público. Desde la fecha de salida de doña Emilia queda como fiscal subrogante don Wagner Jiménez, y como fiscal subrogante para el tema de la cochinilla, don Miguel Ramírez. Entonces, entre ellos dos se reparte. En el caso de la cochinilla, que tiene una enorme carga mediática y una enorme presión de la opinión pública porque se traduzca en resultados concretos, queda a cargo de don Miguel.
y los otros casos, así como el funcionamiento administrativo de la Fiscalía, queda a cargo de don Wagner, mientras se nombra el fiscal o la fiscal general de la República por corte plena. Esto no debería entorpecer el funcionamiento de la Fiscalía y sobre todo hay equipos que dejó nombrados doña Emilia, que son los que llevan adelante estos procesos, de manera que no hay por qué prever una afectación, digamos, grave en el resultado. Entendiendo la premura que hay porque se nombre un nuevo jerarca, ¿cuánto podría, digo de tiempo, una semana, 2 semanas, cuánto podría ser ese tiempo para que ya se nombre a un jerarca? El presidente de la Corte Suprema estimó de 2 a 3 meses. Me parece que él tiene mucho mejor visión de los tiempos que podría llevarse. 2 a 3 meses es un tiempo, digamos... razonable. Sí, razonable, pero también, digamos, queda ahí con los cuestionamientos que se le han venido haciendo a la Fiscalía y demás, ¿verdad? Más en un caso que está iniciando como el de la Cochinilla. ¿Será un tiempo razonable también para que la gente no pierda esa fe en el Ministerio Público? Creo que el optimismo y el acompañamiento de la opinión pública en respaldo de la gestión del Ministerio Público va a depender del nombramiento de nuevo fiscal o fiscala general, no de esta vacante temporal, donde me parece que la luz está enfocada en el caso Cochinilla, y habrá que esperar el tema de las medidas cautelares, las separaciones de las medidas cautelares y cuál es la línea de investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Don Edal, teniendo en cuenta el proceso que se lleva en la Corte y demás, a ellos también se les hacen entrevistas para a la recomendación que termina siendo gestión humana, se le hacen entrevistas por los magistrados. ¿Qué tipo de entrevistas pueden ser esas? Mi experiencia es que las entrevistas son para calibrar los conocimientos y calidades de la persona, pero además sobre todo conocer cuánto bien o mal manejan el tema de los aspectos administrativos y lo que es la definición de política de persecución penal, que es responsabilidad exclusiva del fiscal o fiscala general. Muy bien, don Edward, muchísimas gracias por esta explicación y esperar también a que este proceso de gestión humana se pueda, por lo menos ya abrir el concurso, ir ya conociendo algunos nombres de personas interesadas en llegar a la Fiscalía y ver qué resulta de esto, ¿verdad? De una institución que, si bien es cierto, pasa por un mal momento a nivel mediático y cuestionamientos de la población, pero es algo que requerimos y que necesitamos que sea una institución fuerte para el bienestar de todos. Así es. Yo creo que hay que tener claro el alcance de las competencias de la Fiscalía y que es fundamental para la confianza de la ciudadanía en la correcta persecución de los delitos, pero además es un pie de apoyo dentro de toda la estructura del Poder Judicial. Muchas gracias, don Edal. Buenos días. Vamos a hacer una pausa, pero antes de eso, el tiburón tigre podría estar reproduciéndose en aguas de la isla del Coco. Significa que el trabajo de protección está rindiendo frutos. Como les dije, esto lo veremos al regresar de la pausa. Un día más en la escuela es experimentar nuevas formas de aprender. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MED. Este 6 de julio estrenamos nuestra serie White Stories, historias sobre el mundo que vivimos, con el gran documental La Jueza. Un verdadero drama legal sobre la jueza Kolu Al-Faki, la primera mujer nombrada en Medio Oriente. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Aquí en Café Nacional este lunes le vamos a dar a usted consejos de cómo desinfectar los closets, un trabajo que tenemos que hacer en época de vacaciones. En la segunda hora del programa continuamos aprendiendo en casa y vamos a hacer un viaje hasta el Museo Penitenciario.
No se lo pueden perder y recuerden nuestro número de WhatsApp 8751-1313. La esperanza tejiendo al futuro, un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. Desde hace años escuchamos la palabra ingobernabilidad. Nuestros presidentes cada vez tienen su trabajo más difícil y los propios cambios que logran en Costa Rica han vuelto más complicada la labor presidencial. Esto se debate en Animales Políticos, este 4 de julio a las 7 de la noche, con repetición el martes 6 a las 8:30 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con Costa Rica Noticias. La isla del Coco vuelve a sorprender por su belleza y biodiversidad. Un grupo de científicos detectaron a un tiburón tigre neonato. Por esa razón creen que esta especie no solo utiliza esta zona de paso y alimentación, sino que también lo hace para reproducirse. Este es el tiburón tigre neonato que fue detectado en aguas de la isla del Coco. Las imágenes fueron captadas por una investigación entre el área de conservación marina Cocos y los profesionales de la Escuela de Biología, el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología y el Museo de Zoología de la UCR. Ellos colocaron varias estaciones con cebo y lograron grabar un tiburón con cabeza de forma cónica, con cuerno robusto y una aleta caudal desproporcionada con respecto a su tamaño. Para Faico, amigos Isla del Coco, el hallazgo del pequeño tiburón significa que el trabajo de protección está rindiendo frutos. La especie fue captada en un fondo marino arenoso en la bahía Iglesias el pasado 16 de octubre. Nosotros, el hecho de habernos encontrado con un tiburón tigre bebé significaba un nuevo reporte en el Parque Nacional Isla del Coco. Esto es de suma importancia porque encontrar un tiburón en esta etapa del ciclo de su vida nos da muchas esperanzas, ¿verdad? De un sitio como estos, ¿verdad? En medio del Pacífico, de la importancia que representan las áreas marinas protegidas en el resguardo de estas especies y otras más que nosotros protegemos y conservamos acá en el Parque Nacional. Tiburón tigre fue asignado de esa manera por su patrón de rayas y que predomina en aguas tropicales y subtropicales. Es una especie solitaria, se alimenta de peces, tortugas, aves marinas y otros tiburones. Es un depredador tope, regula los ecosistemas y las poblaciones de otras especies. Este hallazgo podría demostrar que el animal ya no solo utiliza esa zona para alimentarse o de paso, sino que también lo está haciendo para reproducirse. Involucrarnos en este tipo de investigaciones nos hace conocer más allá e involucrarnos más allá de nuestras labores cotidianas. Esto representa sin duda alguna un gran valor que cumplen y tienen los guardaparques en un sitio como este, en el Parque Nacional Isla del Coco. Y sin duda alguna que estamos protegiendo 14 especies de tiburones. Muchas de estas son atractivos para lo que son el buceo recreativo en este sitio, que es uno de los 10 más importantes a nivel mundial. Este animal puede vivir hasta 30 años y pesar 600 kilos. Costa Rica fue galardonado nuevamente como el mejor destino internacional saludable, ganando esta distinción sobre lugares del mundo como Suiza, Tokio, New York, Hawái, Maldivas, Australia, Japón y Tailandia. Se trata de la primera edición de los premios Healthy Places 2021 otorgados por la prestigiosa revista Men's Health en su versión española y cuyo público meta son los hombres interesados en destinos para disfrutar de un verano de salud y bienestar. Para recibir este nuevo galardón, el país superó destinos como Suiza, Tokio, Nueva York, Hawái, Maldivas, Australia, Japón, Tailandia, entre otros. La revista desarrolló un estudio con más de 4.000 lectores sobre turismo, salud y bienestar. En el ICT nos sentimos felices por el reconocimiento otorgado por la revista Men Health de España en las categorías del mejor destino internacional en los premios Healthy Places, que fueron seleccionados por el gusto de su público y su audiencia. Este premio confirma el posicionamiento de Costa Rica en España como un destino bioseguro, con múltiples alternativas para realizar actividades de bienestar al aire libre, en medio de la naturaleza y reconectarse con lo que verdaderamente es esencial.
De acuerdo con la organización, nuestro país fue reconocido por ser un santuario sostenible y que merece el premio porque sus escenarios son perfectos para la práctica deportiva. Además, en la publicación del mes de julio y agosto de la edición impresa y digital resaltaron que agrupa a más del 6.5% de la biodiversidad mundial y el avance en política de sostenibilidad y progreso social hace de este destino como uno de los más apetecibles del mundo. La ceremonia de los premios Healthy Places 2021 se realizó el pasado 30 de junio en Madrid y el detalle de los resultados y ganadores se publicará en la edición impresa y digital en edición especial de la revista de julio-agosto. España es uno de los 4 principales mercados emisores de turistas provenientes de Europa y según datos del ICT, los turistas españoles precisamente disfrutan del contacto con la naturaleza, ante todo de las actividades al aire libre. Nuestro objetivo es seguir realizando esfuerzos permanentes para mantener la conexión con los turistas potenciales interesados en viajar hacia nuestro país. Nos sentimos orgullosísimos al superar en el gusto del público a otros destinos del nivel de Hawái, de Maldivas, de Tailandia, entre otros países. Como parte del estudio ante la pregunta ¿qué buscas en un viaje fuera de España?, el 55% respondió descubrir sitios exóticos, un 15% relajarme y un 10% tiempo en familia, como 3 de las respuestas más relevantes de los españoles consultados. Este domingo se celebró el Día Nacional del Felino Silvestre. En Costa Rica hay 6 especies diferentes de felinos. En nuestro país habitan 6 especies diferentes de felinos silvestres: el jaguar, el puma, el manigordo u ocelote, el caucel, el yaguarandí y el tigrillo. Este domingo 4 de julio se celebra el Día Nacional del Felino Silvestre. El Día de los Felinos Silvestres se crea con la intención de rescatar la importancia y el valor de estas especies dentro de los diferentes ecosistemas. También de promover, incentivar y fortalecer las estrategias que estén orientadas a la conservación de estas especies y la preservación de su hábitat. Es importante también recordar que en Costa Rica contamos con 6 diferentes especies de felinos silvestres. 2 especies que son considerados los grandes felinos, como son el jaguar y el puma, y 4 que son considerados felinos silvestres de menor tamaño, entre los que encontramos el caucel, el manigordo, el yaguarundi y el tigrillo. Ellos son las 6 especies de felinos silvestres que habitan en Costa Rica. Habitan normalmente en zonas boscosas, pero no es de extrañar que puedan aparecer en zonas más urbanas. La recomendación es no realizar movimientos o ruidos bruscos que puedan hacerlos sentir amenazados. Ante este tipo de avistamientos es fundamental que las personas que estén ahí presentes recuerden mantener la distancia más que prudente del animal, procurar no hacer ningún tipo de ruido ni de acción que pueda alertar al animal o hacerlo sentir amenazado, y disfrutarlo desde lo lejos. En caso de que este avistamiento se dé en una zona o comprometa la integridad de otras personas u otros animales, se debe contactar al SINAC para que sean ellos quienes tomen las medidas pertinentes de posible manejo y reubicación de este animal. SINAC cuenta con la unidad de atención al conflicto con felinos. La Sala Cuarta acumuló 4 consultas constitucionales del proyecto de empleo público. Los magistrados tienen 30 días para resolver si existe algún error de procedimiento o si en alguna de las normas violenta la Constitución política. José María Villalta y otros diputados presentaron el 17 de junio la primera consulta. El 22 de junio pasado, un grupo de diputados del PUS y otros partidos presentaron la segunda consulta. El 23 de junio, otro grupo de diputados encabezados por Roberto Thompson enviaron otra consulta. La última y más reciente fue la presentada por la Corte Plena. La Sala Constitucional tiene tiempo hasta el 2 de agosto para resolverlas. Las 4 consultas de constitucionalidad presentadas sobre el proyecto de ley de empleo público deben ser resueltas a más tardar el 2 de agosto. Para conversar sobre todo el procedimiento que se realiza en estas consultas de proyectos, el abogado especialista en Derecho Constitucional Fabián Bolio nos ampliará. Don Fabián, buenos días. ¿En qué consisten estas consultas y qué puede derivarse de las mismas? Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de explicar estos temas al público televidente. La Constitución y la ley prevén que cuando esté en trámite un proyecto de ley y antes de ser aprobado definitivamente, pero aprobado ya en primer debate, un grupo de 10 diputados mínimo puedan hacer una consulta de constitucionalidad a la Sala Constitucional. ¿Qué significa esto? Que los diputados se cuestionan
que hay normas de este proyecto de ley ya aprobado en primer debate, perdón, que chocan con la Constitución política, que son contrarios con a la Constitución. Entonces, este documento se presenta directamente a la Sala Constitucional, que lo tramita en un plazo de 30 días, está establecido en la ley. La ley dice que es obligatoria la sentencia para los aspectos de procedimiento, porque la Constitución, bueno, y el reglamento de la Asamblea Legislativa establecen ciertos procedimientos para la aprobación de la ley y requisitos. Si no se han cumplido, ese componente sí es obligatorio. Esa decisión de la Sala Constitucional es obligatoria. Pero también ocurre que los diputados consultan el mérito del proyecto de ley, es decir, asuntos ya sustantivos. Si le parece que la regulación A o la regulación B es contraria a la Constitución, que es un análisis diferente, porque repito, el primero es solo de procedimientos. ¿Cuáles eran las reglas que se tenían que cumplir? Mayorías para votar, publicación de los proyectos, tramitación de las mociones, ¿verdad? Por decir tres ejemplos muy específicos o esenciales. Don Fabián, y estos dos análisis que usted dice se hacen en la misma consulta, es decir, vamos a ver, el proyecto lo envían los diputados, en este caso, bueno, la Corte, pero el caso de la Corte es también un tema a tratar diferente, pero bueno, lo envían a consulta. En esa consulta que se hace se ven las dos cosas, la parte de procedimiento y la parte del fondo como tal, si hay normas que están violentando la Constitución política. Así es una sola sentencia que se dicta en 30 días y la Sala Constitucional lo ha respetado siempre ese plazo. La Sala siempre ha dictado la sentencia en ese plazo y no ha producido, digamos, un atraso, primero porque la ley lo dice, tiene que cumplirlo, y segundo, para no producir un atraso en el proceso legislativo. Se dictan las dos cosas a la vez. Don Fabián, ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con las cuatro consultas? ¿Se da también, como por ejemplo, cuando se presenta una denuncia o se presentan varias denuncias por un mismo hecho, que se agrupan en una sola causa o se analizan por separado? ¿Qué pasa con eso? Sí, la Sala Constitucional puede acumular o agrupar, como dice usted, puede acumular todas las consultas que se recibieron, aun cuando no hay un plazo o un procedimiento determinado. Se supone que entre el día que que se produjo la votación y llegue el expediente a la sala, corren los 30 días. En ese periodo, los diputados podrían enviar la consulta. No hay una especie de límite de días en cuanto a la fecha en que podrían enviar la consulta. Por eso es que podrían la Sala Constitucional acumularlas todas o votarlas en secuencia, utilizando ese plazo de 30 días. Toma la primera, ¿verdad?, que llegó en primer lugar después de la votación y después de llegado el expediente de la Asamblea Legislativa, luego vota la segunda y la tercera y la cuarta sin acumularlas. Lo que pasa en este caso es que al no acumularlas, pueden existir temas que son coincidentes que merecerían más bien una sola sentencia. Por eso la costumbre ha sido acumular los casos, las consultas en una sola. Don Fabián, teniendo en cuenta que ya hay 4 confirmados por la misma sala, 4 consultas, principalmente los diputados, son 3 que vienen desde la Asamblea y una que se utilizó esta herramienta de la Corte, que según señalaban incluso en la Corte es la primera vez que se utiliza en el país. Teniendo en cuenta esas 4 consultas que se realizan sobre el proyecto de ley, ¿qué dificultad podrá tener el proyecto con 4 consultas? ¿O no genera, por la cantidad que se agrupen, no genera mayor dificultad más que lo que sí se analizan por parte de los magistrados? Es que, digamos, el número de consultas crea una
un problema, como decimos los ticos de carpintería, es decir, se hace más laboriosa la sentencia porque tiene que abordar más temas. Primero, abordar los temas de procedimiento y resolver si están quejándose de temas de procedimiento. Por lo que he visto muy rápidamente, no. Pero no he estudiado todas las 4 consultas. Entonces, resolver primero los temas de procedimiento en conjunto y definir cuáles fueron tal vez los posibles errores que se cometieron en esta materia, de formas, de procedimientos, de ritos. Y segundo, conocer agrupados los ataques que se pueden hacer a ciertos artículos por el périto, por el contenido, por lo que dicen. Por ejemplo, que si se va a regular o se prohíbe el aumento de salario de los funcionarios que ganan el salario compuesto, ¿verdad? La base más pluses, hasta alcanzar al salario global o al salario único que se está proponiendo. Ese tema de contenido, es decir, si se puede hacer o no se puede hacer eso, se puede votar como una sola sentencia. Para eso se acumularían de todos los casos, se agruparían y dictar una única sentencia sobre esa materia, porque sería más complicado para la sala dictar 4 sentencias individuales. Usted me dice, y me lo dijo al principio, no es vinculante en el tema de fondo, pero en el tema de procedimiento, si se detecta que sí hubo una violación al procedimiento o un error o problema en el procedimiento, ahí sí es vinculante. Sí, y tendría que verse en cuál etapa se cometió el error. Si fue en el plenario, por alguna razón se cometió cuando ya estaba para conocerse por toda la Asamblea Legislativa, y si puede reponerse ese procedimiento ahí. Por ejemplo, una publicación o la votación de alguna moción. Si es un error que se cometió en la fase de comisión, de la comisión preparatoria que lo conoció, habría que regresarlo allí para reponer ese procedimiento que no fue observado. Por ejemplo, que unas mociones no fueron votadas y entonces había diputados que habían presentado mociones y no las conocieron del todo. Bueno, habrá que conocerlas. Podrían abrir la sesión, rechazarlas todas, cerrar la sesión y volver a enviar al plenario, y el plenario lo vuelve a aprobar, pero tienen que hacerlo. Don Fabián, ahora teniendo en cuenta esta herramienta nueva que se utiliza, bueno, nueva no, herramienta que por primera vez se utiliza en el país, que es que la Corte hace la consulta. Y usted hablaba de que nunca se ha dado de que la Sala Constitucional separe las consultas y resuelva las consultas por separado. ¿Podría ser esta también la primera vez en el que la Sala Constitucional, igual que la herramienta, separa, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, esa consulta de la Corte que tiene artículos específicos, o que la consulta es sobre artículos específicos del proyecto que para ellos, y según 17 magistrados que fueron los que votaron, sí afecta el funcionamiento y la organización del Poder Judicial? ¿Podría ser que esa sí se separe para valorarla por aparte a las otras 3? Podría ser, porque el problema que plantea la Corte o la cuestión es muy diferente a la que plantean otros diputados. Ahí lo que la Corte plantea, que este proyecto de ley le da autoridad al Ministerio de Planificación, que es un órgano del Poder Ejecutivo, en contra del Poder Judicial, aunque sea en su función administrativa. Esa frontera de división de poderes, ellos alegan, y yo creo que tienen razón en ese punto, interfiere en la independencia del Poder Judicial, porque pudieron esas reglas haberlas transferido a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a las otras leyes que gobiernan el funcionamiento administrativo de la Corte, que sean idénticas, pero como reformas a las leyes que gestiona y opera la propia Corte. En ese caso,
La sala tiene una alternativa, porque podría decir que se declara por su contenido contrario a la Constitución, pero que se puede salvar en tanto se entienda que el Ministerio de Planificación no le va a girar instrucciones a la Corte. Es decir, podría ser un giro a la sentencia, sino que esas normas serán de acatamiento obligatorio de la Corte Suprema de Justicia, pero que lo gestionarán por su cuenta. Don Fabián, así como usted lo explica, entonces uno podría interpretar que esa consulta del Poder Judicial es la que podría estar representando mayor dificultad, porque usted da dos posibilidades. Una es que la Asamblea suprima la parte donde los involucra el Poder Judicial o el Mideplan dentro del Poder Judicial, y la otra opción sería de que más bien la Corte o el Poder Judicial tenga que hacer una reforma de varios reglamentos internos que llevaría mucho más trámite y mucho más tiempo y mucho más discusión, me imagino. Entonces ahí sí implicaría un camino un poco más complicado. Más bien que esta ley reforme las normas de la Corte para transferirle una copia idéntica de todas las regulaciones que van a regir para el resto de la administración pública, pero que sean idénticas, pero dentro del Poder Judicial. Me explico, es una reforma legal. Ya después la Corte podrá emitir sus reglamentos, pero es una reforma que habría que hacer ahora, y eso sí le causaría, digamos, un trámite adicional al proyecto de empleo público en la Asamblea Legislativa. Y teniendo en cuenta eso, esa hipótesis o esa especulación que hacemos en este momento, ¿qué generaría para la hora, digamos, según la aprobación en segundo debate del proyecto y que se aprobara y demás? ¿Qué podría generar? Ese es el problema, que si se establece una regla, una sentencia que de una u otra manera declare que son contrarias a la Constitución, una o dos de las normas o tres del proyecto, la Asamblea Legislativa tendrá que tomar una decisión en el plenario, es decir, ¿qué hacer? ¿Podemos corregirlo aquí? ¿Verdad? ¿Podemos corregirlo aquí en el plenario? ¿O vamos a tener que regresarlo a la etapa de comisión para corregir problemas allí y regresar al voto del plenario? Muchas gracias, don Fabián. Buenos días. La Copa América y la Eurocopa ya están en la recta final. Las semifinales están definidas y se jugarán este lunes, martes y miércoles. Al regresar de la pausa tendremos la información deportiva. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. La Copa América lo confirmó. Las mejores jugadas, los grandes goles, las estadísticas día a día. El mejor resumen de la Copa América 2021, con los comentaristas de Argentina, Víctor Hugo Morales y Matías Canillán, de México, Alexander Ramírez, y de Colombia, Rafael Cuellar. El Golazo de América, todos los días a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hace más de 300 años, en Liberia, Guanacaste, nació el Tope de Toros, hoy declarado Patrimonio Cultural Inmaterial. Son 8 topes los que nosotros tenemos en toda nuestra fiesta cívica. Pasan los payasos, pasan las autoridades, la banda, la reina, los toros sueltos y los jinetes alrededor. Una fiesta en Liberia, miércoles 7 de julio, 8:30 de la noche. Con repetición, sábado 10 de julio, 4:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Todos los martes, a partir de la 1 de la tarde, desde Casa Presidencial, la conferencia de prensa sobre el coronavirus. Manténgase informado e informada con los datos oficiales. En 13, Costa Rica Televisión.
Gracias por continuar con Costa Rica Noticias. Vamos con las informaciones deportivas. Los fanáticos de Colombia y Argentina celebraron la clasificación de sus selecciones a la semifinal de la Copa América 2021. Ambos equipos se enfrentarán el martes. Colombianos y argentinos celebran pase a semifinales de la Copa América 2021. Los colombianos festejaron en Bogotá la clasificación de su equipo. Tras un empate ante Uruguay de 0-0 en tiempo regular, los cafeteros vencieron en penales 4-0 a la celeste. Pues ya con haberle ganado a Uruguay, que es un equipo muy grande, un equipo mundialista, ya estamos para cosas grandes, siempre lo hemos estado. Y bueno, es lo que nos tocó, quedamos afuera por penales, que no es lo mejor y lo más lindo, pero es lo que nos tocó. Colombia ahora enfrentará el martes a Argentina, que de la mano de Lionel Messi derrotó a Ecuador 3-0. La escuadra ecuatoriana tuvo varios intentos de gol, pero no logró definir. Los hinchas argentinos debieron disfrutar el partido en casa debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19. Siento que Ecuador debía dar más de esos 2 goles de Valencia, pensaba que debía meter. Gonzalo Plata, que debía hacerse un golcito. Siento que sí debía dar un poco más de Ecuador, pero estoy orgulloso de mi patria, como siempre. La otra semifinal es entre Brasil y Perú, que se enfrentan el lunes, reeditando la final de la última Copa América. Hoy Brasil y Perú se enfrentan en la primer semifinal de la Copa América. Ambos equipos se verán de nuevo las caras reeditando la final del torneo pasado. Los peruanos festejaron en Lima la dramática clasificación a semifinales de su equipo en la Copa América. Una victoria sobre Paraguay en tanda de penales tras un empate 3-3 en el tiempo regular que desbordó las emociones de los hinchas. La actitud del muchacho, el grupo, la actitud de los muchachos, buen triunfo. A seguir luchando, a seguir en grupo, la actitud. La selección inca ahora debe encarar al anfitrión Brasil, que sin brillar derrotó con lo justo 1-0 a Chile. Los hinchas brasileños vivieron el partido con más serenidad, pero deseando ver la mejor versión de su equipo. Estoy feliz de que Brasil haya clasificado, pero el equipo aún no ha demostrado, le falta un poco más. Viendo hacia la Copa del Mundo el año que viene, necesitamos algo más. Otros ya desean una final con el máximo rival. En mi opinión, creo que sería muy emocionante una final entre Brasil y Argentina, un clásico. Pero el clásico debe esperar. Primero, Brasil y Perú se enfrentarán en semifinales, reeditando la final de la última Copa América. ¿Podrá Perú tomar revancha o Brasil hará valer de nuevo su histórica supremacía? Por fin, la selección inglesa jugará la semifinal de la Eurocopa. Terminó la maldición para un equipo que no llegaba a estar entre los 4 mejores del torneo desde hace 25 años. Los ingleses además llegan después de arrollar a Ucrania 0-4. El doblete de King y los goles de Maguire y Henderson sirvieron para aplastar a su rival y asustar al resto. Por fin, la selección inglesa jugará la semifinal de la Eurocopa. Terminó la maldición para un equipo que no llegaba a estar entre los 4 mejores del torneo desde hace 25 años. Los ingleses además llegan después de arrollar a Ucrania 0-4. El doblete de Kane y los goles de Maguire y Henderson sirvieron para aplastar a su rival y asustar al resto. Es una oportunidad de hacer historia. Nunca hemos estado en una final del Campeonato de Europa, así que no hay mucha presión para este equipo. Es otro reto que tienen la oportunidad de asumir y por el momento están a la altura de estos desafíos. Dinamarca es la gran sorpresa que llega a estas semifinales. En el primer tiempo dejaron la clasificatoria enfilada, con 2 goles, uno de Delaney y otro de Dolberg. El tanto de Sik para República Checa en la segunda parte solo sirvió para recortar distancia. Tenemos un estilo de juego en el que nos gusta la intensidad y queremos ir hacia adelante y también defender muy rápido y agresivamente. Además, utilizamos a muchos jugadores. Utilizamos los 5 suplentes en nuestros partidos para mantener la máxima intensidad. Evidentemente creo que hoy nos ha faltado algo de esa intensidad. El martes 6 de julio y el miércoles 7 se jugarán las 2 eliminatorias que restan del torneo en Wembley. Además de Dinamarca e Inglaterra, España e Italia son las otras 2 selecciones que siguen en pie.
Euforia en Madrid tras la épica clasificación de la selección española de fútbol, quienes le ganaron a Suiza en la tanda de penales de los cuartos de final. Unas semifinales de alto voltaje en las que se medirá a Italia en el templo de Wembley en Londres. Euforia en Madrid tras la épica clasificación de la selección española de fútbol para las semifinales de la Eurocopa, tras ganar a Suiza en los penaltis de los cuartos de final. Semifinales de alto voltaje en las que se medirá a Italia en el templo de Wembley en Londres. Viví la tanda de penaltis muy tranquilo porque la verdad es que ya no dependía ni de mí, ni de una vez que los jugadores han decidido quiénes querían tirar los penaltis y la confianza que teníamos todos en Unai y en ellos, ya solo te queda que esperar a que lo que tenga que ser, que sea. Confianza y mucha tienen los italianos en su selección que brilló para batir a Bélgica por 2-1 en un partido vibrante. Su entrenador lamentaba el penalti dudoso señalado por el árbitro que supuso el primer y único tanto de los belgas. Pienso que habríamos merecido hacer un gol más probablemente. El penalti no lo he visto, aunque todos me dicen que ha sido bastante dudoso. Más allá de esto era importante hacer un partido de alto nivel y eso hemos hecho. El gran contratiempo para los italianos es la lesión de una de sus estrellas, Leonardo Spinazzola, que será baja el martes contra España. Antes, este sábado, se enfrentan Ucrania contra Inglaterra y la República Checa contra Dinamarca. De esta manera hacemos una pausa comercial, pero antes contarles que el tabaco, la marihuana y los medicamentos psicotrópicos son las principales sustancias psicoactivas que consumen los privados de libertad. Esto se detectó en el estudio del ICD que se llama Perfil de Consumo de Sustancias Psicoactivas en la población penitenciaria masculina. Eso lo vemos al regresar de la pausa. Un día más en la escuela es experimentar nuevas formas de aprender. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MED. Cubrimos la pandemia junto a usted. Ana Marta Arce desde los Chiles San Carlos. Le traemos las noticias desde el lugar en donde ocurre. Les informó Rita Valverde desde el Hospital de San Carlos. Le informamos los datos COVID y sus proyecciones. En tiempos del COVID estamos junto a usted. Y después del COVID seguiremos aquí con más información y contexto. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Los jubilados japoneses deben buscar trabajo después de los 70, mientras los buscadores de oro siguen destrozando el Amazonas. Global 3000, martes 6 de julio, 9:30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con Costa Rica Noticias. El Tribunal Supremo de Elecciones definió cómo se repartirán las diputaciones por provincia en las próximas elecciones del 2022. Los cálculos de la cantidad de diputados que revela la institución se realizan según el censo del 2011. El Tribunal Supremo de Elecciones anunció que para la próxima escogencia de los diputados se estará eligiendo la misma cantidad por provincia que se hizo durante el 2018. Esto a raíz de la medición de la población, pues se basa en el censo del 2011, el cual es el último realizado en el país. Y es que según los expertos del Tribunal Supremo de Elecciones, la norma constitucional en su artículo 106 define que Costa Rica tiene que tener 57 diputados y esta misma norma establece que con el censo de la población la institución definirá la cantidad de diputaciones por provincia según la cantidad de habitantes que tenga cada una de ellas. Es importante tener en cuenta, David, que para este proceso electoral esta cantidad no ha variado en relación con el último proceso electoral para elegir diputados que fue en el año 2018, como lo decía, en virtud de que el Censo Nacional de Población, el Censo General de Población, que se encuentra vigente, cuyos datos se encuentran vigentes, es del 2011. De ahí que entonces esta variación no se da para este proceso. Pero
¿Cuál sería la distribución entonces de las diputaciones por cada una de las 7 provincias de nuestro país? La provincia de San José tendrá 19 diputaciones por elegir. La provincia de Alajuela 11, la provincia de Cartago 7, Heredia tendrá 6, Punta Arenas y Limón tendrán 5 y Guanacaste es la provincia con la menor cantidad de puestos de diputado por elegir. El próximo 22 de octubre vence el plazo para que los partidos políticos presenten las solicitudes de inscripción de candidaturas según lo establecido en el calendario electoral. Un 76% de las empresas industriales manifestaron tener afectaciones fuertes por la pandemia. La eliminación de horas extras y la reducción de jornadas fueron las medidas más utilizadas. 3 de cada 4 empresas industriales en el país fueron afectadas negativamente por la pandemia, así lo reveló el estudio anual de perspectivas empresariales realizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica entre marzo y mayo del 2021. Un 76,1% de las empresas del sector industrial manufacturero indicaron que la pandemia por COVID-19 las afectó negativamente y de ellas un 84,9% señaló que sus ingresos se vieron reducidos por la caída de sus ventas. Además, un 59% manifestó tener problemas con la logística de importación de insumos, un 50% tiene un aumento de los gastos de operación, un 48% ha tenido desabastecimiento de materia prima y un 42% reducción o no realización de inversiones. En las zonas francas, la mayor afectación es el aumento de los gastos de operación, mientras que para las empresas del régimen definitivo, la reducción de ingresos por ventas es la afectación más mencionada. Muchas de las empresas del régimen definitivo, cuyo principal o único mercado es el interno, siguen afectadas por las medidas restrictivas y la ausencia de acciones efectivas para la reactivación económica. Si bien hubo medidas y acciones paliativas como la readecuación de créditos y la ley de alivio fiscal, esos apoyos en la mayoría de los casos fueron temporales y aún no están disponibles. Urge avanzar en acciones de reactivación y generación de empleo con un mayor alcance, dentro de las cuales hemos insistido en aumentar la disponibilidad de crédito a bajas tasas de interés acompañada de un efectivo fondo de avales, permitir la importación de gas natural sin restricciones antojadizas, eliminar restricciones a la generación distribuida, simplificar los trámites por medio del uso de la declaración jurada y la aplicación del silencio positivo. Como consecuencia de la reducción de las ventas y de otras afectaciones por la pandemia, las empresas aplicaron diferentes medidas. Un 58% eliminó o redujo horas extra, un 53% acudieron a la reducción temporal de jornadas laborales, un 43% despidió colaboradores y un 23% se acogió a la suspensión temporal de los contratos de trabajo. La reducción o eliminación de horas extras y la reducción de jornadas fueron las medidas más utilizadas por empresas de zona franca y por el régimen definitivo. De las empresas afectadas, un 37% tuvo renegociación de financiamientos y un 31% moratoria del IVA. El estudio anual de perspectivas empresariales y valoración de factores de competitividad del sector industrial manufacturero, realizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica entre marzo y mayo del 2021, establece que el 78% de las empresas manufactureras del régimen definitivo y el 67% de las del régimen de zona franca vieron afectada su actividad por los efectos de la pandemia y de las medidas sanitarias. Particularmente las PYME fueron las empresas más afectadas y un importante grupo de las PYME aún no logra superarla ni alcanzar los niveles de actividad y resultados que tenían previos al inicio de la pandemia por COVID-19. Otra de las medidas de mayor aplicación fue el uso de teletrabajo. El 59% de las empresas del régimen definitivo y el 80% de las empresas de zona franca manifestaron que por la pandemia acudieron a este método. En cuanto a la evolución de las ventas de las empresas, un 31% señalaron que se están recuperando, pero aún no alcanzan el nivel de los meses previos a la pandemia. Un 38% ya se recuperaron y un 12% reportan un incremento en sus ventas. La marihuana y los medicamentos psicotrópicos son las principales sustancias psicoactivas que consumen los privados de libertad. Eso se definió en un nuevo estudio.
El estudio se llama Perfil de consumo de sustancias psicoactivas en población penitenciaria masculina mayor de edad de Costa Rica. Los principales objetivos para conocer la prevalencia de consumo de las distintas sustancias psicoactivas, identificar el porcentaje de los consumidores de sustancias psicoactivas que han desarrollado dependencia, determinar la relación de las experiencias adversas en la infancia y adolescencia de vida para las personas privadas de libertad y reconocer si la depresión, ansiedad y estrés que viven las personas privadas de libertad están relacionados con la dependencia de las sustancias. Además, identificar los factores sociodemográficos de la población en estudio. De acuerdo con el estudio, se identificó que el tabaco, la marihuana y los medicamentos psicoactivos son los de mayor consumo en los centros penales. Este informe se llama Perfil de consumo de sustancias psicoactivas en la población penitenciaria masculina mayor de edad en Costa Rica. Andrés Rodríguez, el jefe nacional del Observatorio Costarricense sobre Drogas del ICD, nos detalla algunos de esos resultados. Buenos días, Andrés. ¿De qué se trata este estudio? Muchísimas gracias, Andrés, también tocayos ambos. Sí, efectivamente, hoy presentamos el primer estudio epidemiológico que se hace sobre el perfil de consumo de sustancias psicoactivas en población penitenciaria masculina mayor de edad de Costa Rica, bajo la Ley de Investigación Biomédica. Este es un estudio que cuenta con una declaratoria de interés nacional, cuyo objetivo general es estudiar el consumo de sustancias psicoactivas en hombres privados de libertad, adscritos al sistema penitenciario nacional. Y esto lo hacemos para la identificación de los factores biopsicosociales asociados a dicho comportamiento. Es un estudio donde básicamente nos hemos propuesto 5 objetivos, que son conocer las prevalencias del consumo de las distintas sustancias psicoactivas. Para aquellos que no están relacionados con el concepto de prevalencia, nos referimos al qué porcentaje de la población presenta X o Y condición. En este caso, que son prevalencias de consumo, es qué porcentaje de la población de estudio, en este caso los privados de libertad mayores de edad, masculinos, consumieron alguna sustancia en los diferentes periodos de tiempos a los cuales se les consultó, que son en toda su vida, en el último año, en los últimos 30 días y durante privación de libertad. Otro objetivo que tiene el estudio es identificar el porcentaje de consumidores de las sustancias que han desarrollado alguna dependencia. La clasificación internacional de enfermedades establece 10 criterios diagnósticos por tipo de sustancia, de patologías que se pueden desarrollar debido al consumo de las mismas. La dependencia es uno de estos criterios diagnósticos. Es evidente que no todo consumidor desarrolla una patología. El consumo per se no es sinónimo de enfermedad. Sin embargo, hay algunos que sí desarrollan alguna enfermedad mental y el comportamiento. Y nosotros nos concentramos en un criterio diagnóstico puntual, que es la dependencia, midiéndolo con el test que establece la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-10, respecto a quienes responden 3 o más de los criterios diagnósticos como positivos, se asumen como personas que tienen dependencias a sustancias. Asimismo, nos hemos concentrado en no únicamente visibilizar ese factor de riesgo conocido como consumo de sustancias, prevalencias, entiéndase, sino determinar cuáles son las relaciones de las experiencias adversas en la infancia y en la adolescencia vividas por esas personas de libertad y si eso tiene relación con la dependencia a quienes dieron positivos por dependencia, y reconocer si la depresión, ansiedad y estrés que viven estas personas privadas de libertad están relacionadas con la dependencia a quienes dieron positivo por dependencia. Evidentemente, también identificarlos como quinto objetivo, los factores sociodemográficos de la población en estudio, así como su posible relación con el consumo de sustancias. Ahora bien, comencemos con el resultado. ¿Qué se identifica? Estaba viendo, por ejemplo, en las conclusiones que señala de que hay prevalencia de consumo de varias de las sustancias. Por ejemplo, señala, vamos a ver, señala por acá, nos concentramos, Andrés, alcohol, tabaco, marihuana, crack y cocaína. Ok. Básicamente, para quienes vayan a revisar el informe, la prevalencia, como les decía, es qué porcentaje de la población consumió en algún momento. Y ahí ustedes podrán encontrar que hay prevalencia de consumo alguna vez en la vida, que ese, por ejemplo, puede ser que alguna persona, por curiosidad, en algún momento probó algún cigarrillo de tabaco, pero no necesariamente se quedó enganchado con él, ni lo volvió a probar nunca.
Luego está la prevalencia en el último año, que las prevalencias, conforme va bajando el tiempo, van a ser menores a la prevalencia de vida. Y después nos encontramos con la prevalencia de los últimos 30 días, que es lo que popularmente se le conoce como consumo activo, que es lo que yo sugiero, digamos, para tener una mejor contextualización de lo que pasa dentro de los centros penitenciarios, que revisen, ¿verdad? ¿Y cuál es ese consumo activo? ¿Qué resultado dio? El de los últimos 30 días, pero también preguntamos prevalencia de consumo durante privación de libertad. Entonces, si nos vamos a ver, por ejemplo... ese es el de privación de libertad. ¿Cuál es la prevalencia? Ok, si nosotros vemos el tema de prevalencia en privación de libertad, la pregunta fue, durante el periodo que usted ha estado privado de libertad, ¿ha consumido alguna de estas sustancias? Si se las mencionamos, pues evidentemente la sustancia que más se consume dentro de estos centros, y que porque sea lícita no significa que no provoque problemas de salud, es el tabaco, ¿verdad? El cigarrillo, seguido después de la marihuana, y luego de la marihuana, pues están los psicotrópicos de uso médico, pero en dosis distintas a las que el médico las prescribió o sin prescripción médica. O sea, no estamos hablando de uso del lorazepam o clonazepam o cualquiera de estos tipos de medicamentos prescritos por un médico. Estamos hablando de que personas que se lo autoadministran, o sea, porque un médico no se lo prescribió, o que lo utilizan en dosis distintas a las que les fueron prescritas. Entonces, en ese orden, las prevalencias de consumo en privación de libertad son tabaco, marihuana, psicotrópicos de uso médico, y luego los derivados de la hoja de coca, como lo son la cocaína y el crack. Ahora, Andrés, en uno de los objetivos, o en otro de los objetivos que ustedes trataron o que tratan de identificar de esta situación, es la condición de vulnerabilidad de la persona y su entorno sociodemocrático, geográfico, más bien sociogeográfico, antes de ingresar a la prisión, en su vida fuera de la cárcel. ¿Es así? Correcto. ¿Qué se identifica? Mira, nosotros estudiamos esto porque ya la evidencia científica que se ha levantado en otros países ha evidenciado que las características que más influyen en la posibilidad de consumo habitual de drogas antes del ingreso a prisión son temas básicamente sociodemográficos, como cuáles, como vivir en un hogar, tener una infancia compartida con adultos que consumían sustancias ilícitas, el abandonar la educación durante la infancia, el vivir en un entorno donde haya personas que hayan tenido penas de privación de libertad, en donde sabemos de que a menor educación hay más probabilidades de ingresar en el consumo de sustancias psicoactivas, donde sabemos que el desempleo es también un factor de riesgo para que las personas ingresen al consumo, entre otras cosas. Entonces nos propusimos concentrarnos no solamente en el problema, sino en la raíz detrás de ese problema, para entender un poquito de esto. Y por eso es que ustedes en el estudio pueden encontrar que nosotros preguntamos cuál era, si la persona vivía en situación de calle de previo entrar a prisión, donde, por ejemplo, en el Centro de Atención Integral de Limón, el 11% de las personas que estaban privadas de libertad refirieron estar en situación de calle antes de entrar en prisión, donde nos concentramos en conocer el hacinamiento en que vivían estas personas. Por ejemplo, en el CAI Nelson Mandela, el 12% de los privados de libertad refirieron que antes de entrar a prisión vivían en hacinamiento. Se preguntó sobre materiales de desecho de los que estaban hechos el lugar donde ellos habitaban. Temas desde un punto de vista social tan delicados como porque, por ejemplo, nuevamente en Limón, el 30% de los privados de libertad refiriesen que antes de ingresar a prisión los ingresos que tenían para el día a día eran insuficientes. Estamos hablando de un 30%. Y bueno, súper alarmante que en el mejor de los casos, y tristemente, ¿verdad? En el mejor de los casos,
el 19% de la población, en el caso del CAI Liberia, había terminado la secundaria. Pero esto quiere decir que, por ejemplo, en ese mismo CAI, el 80,4% no había terminado la secundaria, tenía secundaria incompleta o menos. Y es en el mejor de los casos, ¿verdad? Hay casos en los que, por ejemplo, el Centro Nacional de Atención Específica Máxima Seguridad, el 100% tenía secundaria incompleta o menos. Y estos son factores sociodemográficos que ya la evidencia ha demostrado, son factores de riesgo para que las personas se involucren en el consumo. Muchas gracias, Andrés. Nada más recordar que este miércoles estará también disponible el informe, en este caso, de las mujeres privadas de libertad. De esta manera hacemos una pausa comercial, pero antes les contamos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la CIA y al Comando Sur de Estados Unidos de planificar su asesinato. Esta y otras informaciones internacionales al regresar del corte comercial. Historias de vidas que han sido transformadas por la ciencia, la tecnología y la innovación. María la Baja es un pueblo rico en cuanto a la cultura porque tenemos el canto del bullerengue. Es un municipio muy alegre. Ancestralmente María la Baja eran tierras indígenas. Fórmulas de cambio, los lunes a las 11 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Mampuku, Barriga Llena. ¡El mar! ¡Mampuku! ¡Pareces una niña! Gracias. ¡Eso es! Vivimos junto al mar. Usemos las planchas para hacer sal. ¿En serio vas a hacer sal? ¿Estás seguro? ¿Para nosotros? De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de China tu Cocina. Soy Chen Jin. Amo la avena, es eslogan de Xipei. A diferencia de otras partes del mundo, aquí en China hay incontables formas de preparación de la avena. La gente suele moler el fruto o cereal de la avena para obtener una harina fina. De China a tu cocina, los sábados en 13, Costa Rica Televisión. Aquí en Café Nacional este lunes le vamos a dar a usted consejos de cómo desinfectar los closets, un trabajo que tenemos que hacer en época de vacaciones. En la segunda hora del programa continuamos aprendiendo en casa y vamos a hacer un viaje hasta el Museo Penitenciario. No se lo pueden perder y recuerden nuestro número de WhatsApp 8751-1313. La esperanza tejiendo al futuro, un pueblo en marcha pero sin apuros, Costa Rica. Gracias por continuar con Costa Rica Noticias. Vamos con las noticias internacionales. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respaldó el viernes una sorpresiva operación fiscal contra el derechista partido Arena por un viejo caso de desvío de donaciones, un día después de que funcionarios de su gobierno aparecieran en una lista de corruptos elaborado por Washington. Si bien esto dependerá de la aprobación del sector gubernamental. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respaldó una sorpresiva operación fiscal contra el derechista partido Arena por un viejo caso de desvío de donaciones. Se allanó e incautó el edificio de la sede central del partido Alianza Republicana Nacionalista en San Salvador. Además, se incautaron otros bienes, todo por un total de $3.900.000. La orden judicial busca recuperar $10 millones desviados de un donativo de Taiwán en 2003, destinado para proyectos en favor de las víctimas de 2 terremotos de 2001. Al final de todo el dinero donado por China a Taiwán, desaparecieron $15 millones. $10 millones vinieron a parar a este partido político. La Fiscalía también ordenó la inmovilización de la deuda política de Arena de $2.900.000. La medida ocurre luego de que funcionarios del gobierno del presidente de El Salvador aparecieran en la lista Engel de corrupción de Estados Unidos. Bukele agradeció por el listado, pero afirmó en Twitter con un hashtag que ellos tienen la verdadera lista. El partido Arena acusó al gobierno de distraer la atención pública para no dar la cara a la población salvadoreña y a la comunidad internacional. En la lista de Engel aparece la jefa de gabinete de Bukele, Carolina Recinos, y el ministro de Trabajo, Rolando Castro.
También los exministros de Seguridad Rogelio Rivas y de Agricultura Pablo Anlíquer Infante. Además, el actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Luis Guillermo Huelman Carpio, señalado de tabular resultados para su beneficio personal. Miles de brasileños volvieron a las calles este sábado para protestar contra el presidente Jair Bolsonaro, que será investigado por la Fiscalía por supuestamente no denunciar sospechas de irregularidades en las negociaciones de vacunas anti-COVID. Miles de brasileños volvieron a las calles el sábado para protestar contra el presidente Jair Bolsonaro. Una manifestación que se produce después de que la Fiscalía anunciara una investigación contra el mandatario por supuestamente no denunciar sospechas de irregularidades en la negociación de vacunas anti-COVID. El Parlamento también examina presuntas omisiones en la gestión de la pandemia, que ya ha dejado más de 500.000 muertos en Brasil. Y ahora a gente tem como CPI. Con la Comisión de Investigación Parlamentaria, la gente tiene esa información, de que además de incompetente, de ser genocida, también era corrupto, sabía de corrupción y no hizo nada. Es nuestro tercer acto por un fuera Bolsonaro. Es nuestro tercer acto de fuera Bolsonaro. La semana pasada, un funcionario del Ministerio de Salud testificó que había recibido una presión atípica para concretar una compra de 3 millones de dosis de la vacuna india Covaxin, con supuestos indicios de irregularidades, entre ellos un precio mayor al pagado por Brasil por cualquier otro inmunizante. También dijo que trasladó las sospechas al presidente, quien se había comprometido a llevar el caso a la Policía Federal, algo que aparentemente no hizo. La oposición presentó un superpedido de impeachment que condensa varias solicitudes de destitución por diferentes acusaciones contra el mandatario. Hay más de 500 millones de muertos y lo que ya todos sabían ha sido explicado. Había corrupción, así que mantener un gobierno así es una locura. La Fiscalía General de Brasil anunció el viernes que averiguará si Bolsonaro cometió o no el delito de prevaricación. El presidente niega que haya ocurrido cualquier acto de corrupción en su gobierno y asegura que la comisión parlamentaria es una payasada para sacarlo del poder. Se acelera la campaña de vacunación en Rusia ante el preocupante aumento de los contagios de COVID-19. Este domingo ha sumado 25.000 nuevos casos y 663 muertes. Según las autoridades, la variante Delta está detrás del 90% de las infecciones. Se acelera la campaña de vacunaciones en Rusia ante el preocupante aumento de los contagios de COVID-19. Este domingo ha sumado 25.000 nuevos casos y 663 muertes, 34 menos que la víspera, que registró un récord de fallecimientos. Según las autoridades, la variante Delta está detrás del 90% de las nuevas infecciones. Estamos en un periodo muy peligroso de la pandemia, alertaba el director general de la Organización Mundial de la Salud. En los países con baja cobertura de vacunación, las terribles escenas de hospitales desbordados vuelven a ser la norma, pero ningún país de la Tierra está todavía fuera de peligro. La variante Delta es peligrosa y sigue evolucionando y mutando, lo que requiere una evaluación constante y un ajuste cuidadoso de la respuesta de la salud pública. España vive un repunte de casos, sobre todo entre los jóvenes, que han vuelto a salir en masa a las calles tras el fin de los toques de queda, aunque esto no se ha traducido en un aumento de los ingresos hospitalarios. No, la verdad que tranquilidad, tomamos los recaudos que tenemos que tomar, la verdad que nos manejamos siempre en el grupo con el cual vivimos, no nos mezclamos con otra gente y en los momentos que sentimos que ya se sobrepasa cierta cantidad o no se empiezan a respetar la distancia de seguridad, o nos vamos, optamos por la mascarilla y lo vamos llevando así por lo menos de nuestro lado. En Austria, largas colas para acceder a clubes y discotecas ilustran la severidad con que se comprueban las condiciones de acceso tras el fin de las restricciones. Estar vacunado, presentar un test negativo o un certificado de haber superado la enfermedad. En Japón prosigue este domingo la búsqueda de los 20 desaparecidos en el alud de lodo del sábado en la localidad turística de Atami, 100 kilómetros al sudoeste de Tokio. En Japón prosigue este domingo la búsqueda de los 20 desaparecidos en el alud de lodo del sábado en la localidad turística de Atami, 100 kilómetros al sudoeste de Tokio. Al menos 2 personas han muerto, 2 mujeres encontradas por los guardacostas y 20 han sido rescatadas.
El suceso ha afectado a unas 130 viviendas, 80 de ellas presas de las llamas. 700 agentes de bomberos, policía y ejército participan en las labores de salvamento y limpieza. Sonó la sirena de alarma de corrimiento de tierras, cuenta este hombre, pero al principio no pensé que iba a ser tan malo. Cuando más tarde salí al exterior, el estrépito de la tierra alrededor era muy fuerte. Las autoridades han ordenado la evacuación de unas 400 personas ante la alerta máxima por riesgos relacionados con los sedimentos. El corrimiento de tierras es consecuencia de las lluvias torrenciales que afectan a gran parte del país y que se prevé continúen en las próximas horas. Abdala sería la primera vacuna diseñada en América Latina, una luz de esperanza también para la región ante una nueva oleada de pandemia. Tiene eficacia del 92.28% contra el riesgo de contraer COVID, según las autoridades sanitarias cubanas. Cuba se prepara para dar luz verde a una de sus vacunas contra la COVID-19. Abdala sería la primera diseñada en América Latina, una luz de esperanza para la región ante una nueva oleada de la pandemia. Tiene una eficacia de más del 92% contra el riesgo de contraer COVID, según las autoridades sanitarias cubanas. El plan del gobierno es vacunar a toda la población antes de fin de año. De la población ya tiene el esquema completo de vacunación, o el 80% ya tiene al menos una dosis, mientras que tenemos países que menos del 5% ha recibido siquiera una dosis. El problema serio que hemos tenido y seguimos teniendo en nuestra región es precisamente la disponibilidad de vacunas. Todos nuestros países han empezado a vacunar, pero vamos lento porque, claro, dependemos de este insumo valioso. Aún no está validada por la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Sanidad de Cuba espera inmunizar al 80% de la población con sus propias vacunas, que aseguran se utilizan en 35 países del mundo, según el presidente del grupo farmacéutico estatal BioCuba Pharma. Los más interesados parecen ser los aliados políticos. Irán acaba de aprobar el uso de emergencia de Soberana 2 como vacuna tras probarla en su territorio. Vietnam y México han expresado su interés y Venezuela firmó un acuerdo para comprar 12 millones de dosis de Abdala. Para estos acuerdos bilaterales no es necesaria la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Cuba empezó a vacunar a la población en mayo en una intervención de salud pública reservada para las zonas más afectadas, especialmente la capital. Pero si la cifra de contagios ha bajado en La Habana, se ha registrado un aumento alarmante en el resto del país de unos 11 millones de habitantes, con un total de casi 200.000 infecciones. De esta manera llegamos al final de la presente edición de Costa Rica Noticias. Recordarles que al mediodía tendremos una nueva edición. Buenos días. Pero esto no está bien dicho. Esto está... ¡Dicho en buen chico!